Mis hermanos, sé que hay muchos de nosotros que estamos o hemos pasado recientemente pruebas, hemos pasado, nuestro corazón a lo mejor se ha como apresurado, se ha impacientado porque estamos viviendo momentos a lo mejor difíciles, momentos a lo mejor que la ansiedad ha llegado a tu vida o hay cosas que a lo mejor te están removiendo el piso, pero mis hermanos, cuando sucede eso, una de las cosas buenas que podemos hacer como hijos de Dios es volver a los principios, volver al fundamento, volver a aquello, dar un paso atrás y abstraernos de todo lo que está sucediendo para poder tomar decisiones sabias. Y eso lo vamos a estar viendo por medio de Gálatas. Todavía no hemos salido de Gálatas, sino que dentro de Gálatas vamos a comenzar una serie de estudios que van a ser principios de fe para caminar con Dios. Para caminar con Dios en medio de situaciones difíciles. O para caminar con Dios en medio de alegría y gozo también, porque no todos a lo mejor están pasando pruebas, sino que puede ser que alguien esté pasando pues también un momento bueno. Ya sea en uno o en otro, debemos caminar agarrados de Dios. Mi hermano, y mi hermana, amiga que estás acá, si caminas con Dios, pues el cielo está a tu favor y el infierno está en tu contra. Pero si nos desviamos y no caminamos con Dios, pues se invierte y es al revés. Entonces por eso hoy vamos a comenzar y no nos vamos a ir de Gálatas. El primero va a ser alimenta el espíritu y no la carne. No quiere decir que yo esté diciendo, pastor, entonces ya no vamos a poder comer más carne. No, hoy Gálatas nos va a hablar de otro tipo de carne. La carne asada se mantiene. Amén por eso. Hay un pasaje, antes de llegar a Gálatas, hay un pasaje en 1 Samuel, un libro del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículos 23 al 25, que hay dos personas, los hijos de Elí. Estos hijos eran sacerdotes. Fíjense, eran sacerdotes de Dios, era como si fueran pastores o estaban a cargo del pueblo de Dios, pero ellos estaban realizando el sacerdocio de una manera mal, muy mal. Entonces, el pueblo le comenta a Elí, era como que Elí era el sacerdote, pero les dejó a cargo el sacerdocio a sus hijos, y Elí va a reprenderlos. Les dice lo siguiente: he oído lo que la gente dice acerca de ustedes, cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? ¿Qué cosas eran esas? Entre muchas, menospreciaban la ofrenda de Dios. Entre otras, pues intentaban engañar a las mujeres, a las doncellas que servían también en ese lugar para acostarse con ellas, sin estar en compromiso, sin estar en matrimonio. Entonces, Elí les dice, ¿por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra persona, pues Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? O sea, si tú estás pecando contra Dios, ¿quién va a interceder? Gracias a Dios por Cristo. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Y esto fue lo que me sorprendió del pasaje, esta última parte. O sea, los hijos de Elí estaban obstinados en su pecado. Elí los reprende, pero los hijos de Elí no le hacen caso. No le hacen caso. Y hay como dos cosas. Hay una responsabilidad de los hombres. O sea, yo estoy seguro que si ellos hubieran obedecido y se hubieran sometido, pues la segunda parte no era evidente. Pero qué triste que el autor de este libro haya llegado a esa conclusión al final, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mis hermanos, cuando nosotros nos obstinamos en un camino, que ese camino sabemos que es pecaminoso, es muy probable que estemos sufriendo consecuencias también de que Dios te está dejando para ver hasta dónde tú llegas. Pero es la intención de Dios, que todos los que estamos aquí hoy, que no sigamos el camino de los hijos de Elí. Hoy vamos a hablar mucho de pecado. Hoy voy a
a predicar esto con temor y temblor. No lo voy a hacer desde el punto de vista, no me vean como un santo, aunque todos somos santos en un sentido, pero no me vean como alguien que no ha pecado nunca. No, estoy en calidad de alguien que es igual que ustedes. Entonces, hoy, si ustedes tiemblan, pues yo más. Como vamos a hablar mucho de pecado, quiero definir qué cosa es. Tenemos una noción, puede ser más allá o más acá, pero quiero definir brevemente qué es pecado, porque a veces tenemos una idea errónea y no sabemos qué implica pecado. El pecado lo que implica es fallar en el blanco. Brevemente es fallar en el blanco. Dios te ha hecho con un propósito y me ha hecho a mí con un propósito. Y el pecado es irse de ese propósito y hacer otra cosa. Es como si usted agarrara, por ejemplo, una licuadora para licuar su licuado de zapote. Aquí no conocen, no sé si lo conocerán, pero en el Soriana venden a veces. Me encanta, eso de Cuba encanta. Pero su licuado de mango, de lo que sea, y en vez de echarle mango, le eche piedras y ponga la licuadora a funcionar. ¿Qué ustedes creen que pase? ¿Se rompa o no se rompa? Estás usando algo para un propósito erróneo. Entonces el pecado es eso. Pecado es fallar en el propósito de Dios. Dios te creó con un plan súper maravilloso y nos creó para entrar en su propósito, en un propósito que nos va a dar gozo, que nos va a dar alegría, que nos va a dar lo que nosotros estamos buscando. ¿Serio? Pero nosotros, cuando pecamos, pues nos estamos yendo de ese propósito. Ya no estamos siguiendo el camino que Dios tiene para nosotros como individuos, como familia, como iglesia, como sea. Y nos va a pasar lo mismo que la licuadora que le echas piedra. Vamos a sufrir consecuencias. O sea, lo que Dios, y yo quiero que quede claro eso, lo que Dios quiere es bendecirnos. Siempre el plan de Dios ha sido bendecirnos a ti y a mí. Bendecirnos significa que seamos felices, que vivamos plenos, que vivamos en una comunión. Pero el pecado es lo que lo ha arruinado. Hay, ahora sí, 10 leyes que hay un pastor que las enseña, 10 leyes sobre ese pecado. Cuando estamos en eso, en el despropósito de Dios, pues esto pasa normalmente. Número 1, te lleva más lejos de lo que pensabas llegar. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Ya yo sé lo que es pecado, pero voy a medio deleitarme un poquito en eso. O voy a ver qué tal. Pues eso te va a llevar más lejos de a donde tú quieres llevar, a donde tú quieres ir. El pecado viene siendo como la droga espiritual. Vas a sentir un placer momentáneo, pero ese placer momentáneo te va a llevar consecuencias nefastas por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Entonces, número 2, te retiene más tiempo del que tú pensabas que ibas a estar. Número 3, te cuesta mucho más de lo que tú pensabas pagar. A lo mejor tú dices, voy a hacer tal cosa, yo sé que es pecaminoso y no va a tener ningún costo, pero tú no escoges el costo. Dios y las consecuencias que vienen a tu vida por estar en ese despropósito, pues tú no la puedes escoger tampoco. Te puede afectar tu familia, te puede afectar tu matrimonio, te puede afectar tu relación en la iglesia, tu ministerio. Estar en el despropósito de Dios te va a costar mucho más de lo que tú quieres y estás dispuesto a pagar. Número 4, debes volver a la manera de Dios. Si eres creyente, pues no creas que, no, voy a hacer tal cosa, yo sé que está mal, sé que es pecado y voy y me arrepiento. No, Dios elige la manera en la que vas a llegar. Dios dice que Él tiene una vara, tiene un cayado, y que Él, a sus ovejas, Él las corrige y las hace entrar en el camino. La oveja no escoge cómo. A veces Dios amablemente le va a decir, ven hijo, y viene. Pero a veces Dios le va a dar con el cayado 2 o 3 toquecitos, y a lo mejor se lo va a sentir en la patita y va a decir, ay, ahora voy a entrar cojo al camino. La Biblia dice en Isaías que lo bueno que tiene Dios es que aunque es cojo, pero el que es de Dios, pues va a entrar por el camino. Número 5, produce más pecado. Y díselo a David. David vio con lujuria a Betsabé. Después de eso, Betsabé queda embarazada. Después de eso, ¿qué iba a pasar? Tenía que cuidar su reinado. Manda a venir a su esposo, engaña a su esposo, no procede, manda a matar a su esposo.
Número 6, te lleva a justificarte. El pecado te lleva a justificarte. Te airas con una persona, te enojas con una persona. Y luego en tu mente o empiezas a hablar con otra y dices, no, es que él es así, así. Te estás justificando de tu pecado. Número 7, el placer es temporal. Número 8, nada queda oculto. No existe ningún pecado que no se vea a la luz de Dios. Y Dios decide si lo saca o no lo saca. Número 9, no controlas las consecuencias. Y número 10, nadie se burla de Dios. Mi hermano, y eso está en Gálatas, lo vamos a ver. Nadie se burla de Dios. Hoy tú y yo estamos aquí y por eso yo ando predicando esto con temor y temblor. Porque híjole, yo después de Pablo, pues yo creo que soy el pecador más grande. Pero escuchen lo que dice la palabra del Señor. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Eso es un dicho que en la calle sí se usa bastante. No, tú cosechas lo que tú siembras. Pues sale de la Biblia. El que siembra para agradar su carne, y una vez más, ahí no estaba hablando de mi carne, de mis masitas, de mis lonjas, sino de los deseos que tenemos en nuestro corazón que son pecaminosos o que se van del propósito de Dios. El que siembra para eso o el que se entrega a eso, de esa misma carne cosechará destrucción. ¿Por qué? ¿Estás en pecado o estás caminando en el pecado? Pues Dios no te está mirando eso con agrado. Él te ama, Él te va a cuidar, pero Dios te va a disciplinar. El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará entonces vida eterna. ¿Qué quiere decir eso en la traducción? O sea, para nosotros hoy. Hay una historia muy famosa de un niño que le pregunta a su abuelo, le dice, a veces, abuelo, tengo sentimientos de hacer lo bueno, pero a veces tengo deseos de agarrar una piedra y tirársela a alguien por la cabeza. Y el abuelo le dice, el tema es que tú tienes dos lobos dentro. Tienes un lobo que es bueno, tienes un lobo que intenta hacer las cosas buenas, pero tienes un lobo malo, oscuro, que te lleva y te fuerza a hacer las cosas malas. Y el niño le pregunta, abuelo, ¿y siempre están peleando? Sí, siempre están peleando. ¿Y quién es el que gana? El que tú alimentes. El que tú alimentes, eventualmente, es el que va a ganar. Es por eso que en la Biblia, ahora sí, estamos en Gálatas, en lo que nos corresponde, dice Pablo, le recomienda a los Gálatas. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Cuando nosotros llegamos a creer en Dios, tan sencillo no es saberse la Biblia, no es estudiar doctorado en teología, es simplemente creer en el Evangelio, lo que hemos estado viendo en todas estas semanas atrás, domingos atrás. Tú has creído en Jesús, en que Él ha resucitado de entre los muertos. Tú has creído en que Él murió por tu culpa para pagar tus pecados y ahora Él te da libre perdón. Pues si crees eso, pues ya eres salvo, simplemente por eso. Eso es obra de Dios. Pero aparte de eso, también Pablo exhorta, ya creíste, ahora déjate guiar por ese Espíritu Santo que ha venido a tu vida. Esa palabra guiar para nosotros hoy es sencilla, pero esa palabra en aquel tiempo, de hecho, Aristóteles, que era un filósofo de aquel tiempo, él hizo una escuela que se llamó la escuela guía o la escuela de esa palabra en griego. ¿Qué era lo que pasaba? Aristóteles no enseñaba como ahorita yo estoy enseñando aquí, así ustedes sentaditos, esperando a que yo termine. A lo mejor algunos sí prestando atención, todos, pero a lo mejor uno pensando, ay, el ceviche va a estar picoso, no va a estar picoso. Entonces, Aristóteles enseñaba de esta manera. Él se paraba, empezaba a caminar y sus alumnos tenían que ir detrás de él mientras él iba caminando y hablando. Y sus alumnos tenían que ir anotando. Entonces, esa palabra guía que está ahí primero, versículo 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Esa palabra lo que significa es que el Espíritu Santo vaya adelante y nosotros detrás y que Él sea el que gobierne nuestra vida. Y eso es una promesa, aunque ahí en Nueva Traducción Viviente no se ve como promesa. Lo que Pablo está diciendo es, si el Espíritu Santo te guía,
pues entonces vas a poder controlar o no te vas a dejar llevar por los impulsos de la carne, por los impulsos de tu naturaleza pecaminosa o de tu naturaleza que es contraria a Dios. Es lo que Pablo está enseñando. Entonces, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Mi hermano, somos creyentes, ya Dios nos ha salvado. Pero si somos sinceros, tú y yo, sabemos que dentro de nosotros no siempre está hacer el bien. Sabemos que dentro de nosotros nos gusta el mitote. O, no sé, nos gusta a veces como ser un poquito orgullosos. O nos gustan cosas que sabemos que no están muy bien. Eso es nuestra naturaleza pecaminosa que vive dentro de ti. Esa naturaleza que nos lleva en contra del propósito de Dios. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Mi hermano que estás acá o amigo que estás acá. Si has oído de Jesús, pero aún no eres creyente, si aún no crees verdaderamente en Jesús, sinceramente no hay lucha. Puede ser que tu conciencia te diga lo que está bien y lo que está mal, pero no tienes una lucha sinceramente dentro porque tu corazón todavía está inclinado completamente a vivir la vida a tu manera. No tienes en cuenta o no tienes en cuenta a Dios en tu vida en el sentido de que Él me amó, yo sé que Él murió por esto y a Él le duele. Eso es lo que tiene un creyente en su corazón y en su mente. Y es una lucha constante. Pero para el creyente, ustedes me van a decir si estoy equivocado o no, hay una lucha diaria 24/7. Hasta durmiendo cuando hay sueños también. Hasta durmiendo. Es una lucha 24/7 porque hay una parte de mí que quiere agradar a Dios y hay otra que no quiere hacerlo. Hay otra que siempre quiere ser el ganador. Hay otra y es como, imagínense dos carros en un semáforo. Y tú eres el que decide, ya siendo creyente. La salvación la hace Dios. La santificación, que es de lo que estoy hablando ahorita, o ese proceso de ir madurando conforme a Cristo, eso lo hacemos Dios y yo. Hacemos los dos. Dios pone los deseos en ti, los deseos en tu corazón. En ti también hay deseos que van en contra de eso. Y tú decides. Tú decides a qué deseo voy a darle luz verde. ¿Voy a darle luz verde a los deseos de Dios o voy a dar luz verde a los deseos que yo tengo? Ese proceso de santificación Dios es nuestro socio. Lo bueno es que Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y puede ser que nos ponga preguntas escritas o nos ponga pruebas, nosotros las reprobemos y Dios las vuelve a poner otra vez. Él nos va a pulir hasta el final. Entonces, si los guía el Espíritu, versículo 18, no están bajo la ley. No sé si recordarán, pero en Gálatas 3, Pablo decía que la ley fue nuestro maestro, fue nuestro ayo para llevarnos a Jesús. ¿Por qué? Porque la ley te decía, no mates, no mientas, soy mentiroso, no adulteres, no hagas esto, no hagas lo otro. Sí lo hice, necesito un Salvador. Entonces la ley te llevaba a Jesús. Pero ahora esa misma palabra que Pablo usa en Gálatas 3, la vuelve a usar aquí, pero ahora con el Espíritu. Si el Espíritu es el que te guía o si el Espíritu es el que te enseña, ya no estás bajo la ley. Porque el Espíritu te va a guiar a las cosas buenas, te va a guiar al propósito de Dios para tu vida, te va a guiar al lugar de bendición. No te va a guiar a un lugar o no te va a guiar a una acción que va a ser perjudicial para ti y para mí. Pregunto, ¿a qué voz estás oyendo? ¿Estás oyendo al Espíritu de Dios o estás oyendo a tu carne y a Satanás? Mi hermano, no hay término medio. Mi amigo que estás acá, no hay término medio. O te dejas guiar por Dios o te dejas guiar por tus deseos pecaminosos y por Satanás. No hay
No hay más, no hay un término medio. No puedes quedar bien con Dios y con el diablo. Eso no existe. Pablo dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, pues pone varios ejemplos. Es evidente esa obra. Los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. No es una lista completa, es una lista de ejemplos, porque ahí añádele otros pecados parecidos o otros despropósitos parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cualquiera que lleve una vida de esta manera, pues Pablo lo está diciendo, no es que va a perder la salvación, sino que evidentemente no ha creído en Jesús, no ha entendido el Evangelio. El Evangelio no ha transformado su corazón, no vive por Dios todavía. Está viviendo en sus deseos, está viviendo en sus placeres y no va a heredar el reino de Dios. No ha alcanzado todavía el entendimiento de esa promesa. Hay varios tipos de pecados y la primera parte de la lista pues a lo mejor nos ruboriza o nos dice, wow, qué pecadotes tan grandes. Entonces, brevemente les voy a comentar algunos. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza, lo primero es inmoralidad sexual, dice Nueva Traducción Viviente. En otras versiones esa palabra, o hay dos palabras, adulterio y fornicación. Esa palabra en el griego original, no sé si a usted le suene hoy, pero esa palabra en el griego es porneia. ¿Le suena de algo? Esa palabra es del griego y del griego se toma a nuestro contexto hoy. Pero esa palabra en aquel momento significaba cualquier cosa que tenga que ver con relaciones sexuales que se vayan fuera del propósito de Dios. No es como la palabra que hoy coloquialmente pues en las iglesias se acostumbra, no, fornicación, es solamente una relación fuera del matrimonio. No, no era eso, era mucho más que eso, incluía pero mucho más. Cualquier relación que se fuera del propósito de Dios, fuera del propósito de Dios, fuera del matrimonio permitido por Dios, el pacto delante de Dios y de los hombres, fuera de eso, eso incluía porneia. Todo. Entonces, pero era una palabra usada para lo que se veía. Por eso, aquí viene también otra que dice impureza. Esa palabra en el griego, no solamente la impureza se enfocaba en lo que estaba en nuestro corazón, en lo que está en nuestra mente, en qué nosotros pensamos diariamente, en fantasías que podemos tener, en deseos cultivados, en pensamientos que le damos cabida y fantaseamos, o en conversaciones obscenas, en cosas ya del corazón. No era solo porneia, no era solo inmoralidad sexual que era externo, sino era algo interno. Porque puede ser que por fuera yo sea un santo, pero por dentro estoy podrido. Puede pasar. Pero no solamente eso, sino que también dice pasiones sensuales. En el original es mucho más fuerte todavía. Esto forma como una triada que va escalando en el desenfreno. Pero esos son los pecados sexuales. O sea, Pablo pone esos 3 ejemplos. Pero también hay pecados espirituales. Después de eso, Pablo viene con la palabra idolatría. Todos sabemos más o menos lo que es idolatría aquí. Pero de cierta manera, todos los pecados son una forma de idolatría. Son una forma de yo quiero satisfacerme, yo voy a satisfacerme, no me importa tener en cuenta a Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, cualquier tipo de pecado es como una idolatría a mí. Es el mismo engaño que Satanás le dijo a Adán y Eva. Come y vas a ser como Dios. Vas a saber el bien y el mal, pero vas a ser. Yo quiero ser. Entonces, en un sentido, la idolatría está arraigada en cada pecado que hay, está arraigada, el orgullo está arraigado en cada pecado también que hay. Y lo vamos a ver más tarde. Pero para que quede claro, idolatría es simplemente pues tú adoras a alguien o a algo
que no es Dios. Y crees que eso te va a dar lo que tú estás buscando. Tu necesidad, tu seguridad, tu poder. Y luego de idolatría pues viene hechicería. No sé, aquí no conozco que haya muchos hechiceros, hasta ahora no me ha tocado. Pero también Pablo está hablando sobre esto. Es un pecado y es un pecado grave. Si al principio dijimos que no hay término medio entre Dios y Satanás, o estás con Dios o con el diablo, pues la hechicería lo que haces es intentar buscar poder, intentar buscar seguridad, intentar buscar lo que tú quieres resolver por medios ilícitos. Lo quieres buscar fuera de Dios, sin tener al margen a Dios, intentas ganar favores espirituales. Pero si no es con Dios, ¿a quién se lo estás pidiendo? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? O sea, si tienes que mantener a Dios al margen de eso, ¿a quién le estás pidiendo? Entonces, no es a los ángeles. En Cuba, por ejemplo, hay una religión que dice, no, es que yo le pido a los santos, entonces los santos le piden a Olofi, creo que es el mayor, pero eso es un engaño. Eso es un engaño, porque Dios dice, pídeme a mí directo, sométete a mí directo. Tú no tienes que estar pidiéndole a más nadie, solo a mí, solo a mí. Entonces, ¿a quién le abren las puertas? ¿A Dios o a Satanás y a sus demonios cuando las personas están practicando este tipo de cosas? Y a veces yo sí veo, voy por las calles y veo, te devuelvo a tu pareja en 24 horas, amarres y no sé qué. Y yo, oye, pues, no sé si dan un ticket de garantía o algo, pero está potente. Aún si pasa, ¿quién te está resolviendo eso? Es Satanás. Entonces, híjole, ¿estás dispuesto a entregar tu alma para amarrar a alguien? No, hombre. Pero, a lo mejor tú dices, no, yo no ando en pecado sexual, la libré. Y la idolatría y la hechicería, pues también la libré. No, yo hechicero, no, para nada. Yo solo puse una vez una foto de alguien que me caía más de la iglesia en el congelador, pero fuera de eso, nada más nada. Pero ¿y qué tal este otro grupo de pecados relacionales? ¿Qué tal este? Hostilidad. Ser hostil con alguien. Peleas. Ser hostil con alguien, vamos a suponer de la iglesia, pero vamos a suponer de tu familia, en tu matrimonio. Arrebatos de furia o ira descontrolada. Es que ese es mi carácter, yo me enciendo en ira. Espérate. Ambición egoísta. Discordias. Divisiones. No, espérate, vamos a hacer grupitos porque me cae mal fulano, entonces voy a hacer un grupo para estorbarle. Envidia otra vez. Hay un proverbio que dice que todos los pecados son malos, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Porque la envidia, aparte de ser un pecado terrible, pero es hipócrita también, porque por delante estás con una persona, y sí, todo muy bien y qué bueno y Dios te bendiga, y por detrás pues tienes un puñal. Borracheras, fiestas desenfrenadas, en otras versiones dice orgías, también es parte del pecado sexual, es una conducta desenfrenada completamente, y otros pecados parecidos. Y ahí, mis hermanos, ahí a veces yo tengo que reconocer que alguno de esos tengo que decir, ouch, me tocó. Todos estos pecados tienen en común algo, o todos estos despropósitos, recuerden, tienen en común algo: orgullo. Orgullo. El humilde, pues, no está para si me saludó, no me saludó. No está para me hirió y voy a herirle. ¿Con cuál de estos te sientes identificado? No me lo digas, no levantes la mano, pero piensa, ¿con cuál de estos te sientes identificado? Y con esto no quiero decirte que no vas a heredar el reino de los cielos. Si continuamente estás en eso y le das rienda suelta, pues se cumple lo que dice
Pablo, pero el cristiano o el que sigue a Cristo tiene algo que lucha continuamente con ese viejo hombre. Lucha continuamente con esos deseos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿a quién estás oyendo? ¿Estás oyendo o estás haciendo estos frutos? ¿O estás siguiendo estos otros frutos que Pablo mencionó ahorita? ¿O este fruto que Pablo mencionó ahorita? Y esto crece en paralelo. No quiere decir, no, yo tengo amor, pero no tengo alegría, ni paz, ni paciencia, ni gentileza. Pues, no funciona así. Todo crece, todo va creciendo. Es parte de un mismo fruto. Dice Pablo, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Oh, pastor, yo amo muy. Fíjese, si amo, que mi corazón es tan grande que no tengo una esposa, tengo 10. Fíjese si yo amo. Pero el amor que Pablo está diciendo ahí es conforme a Dios. No es conforme a tu decisión de amar. No es conforme a tu idea de amar. Es conforme a lo que Dios dice, a lo que el amor luce. Que el amor es paciente, es benigno, no hace nada indebido, no se goza en la injusticia, no se goza en lo que está mal, sino se goza en lo que está bien. Todo lo espera, todo lo soporta, todo es sufrido. Ese es el amor que Pablo está diciendo aquí en Gálatas. Si es algo diferente, si tú tienes algo diferente en tu concepto de amor, pues no es el amor que Dios está hablando, que Pablo está hablando en este lugar. Alegría, dice Nueva Traducción Viviente, en otras versiones dice gozo. Todos estos frutos salen de un mismo resultado. Filipenses, por ejemplo, es una carta, le dicen la carta del gozo, nos llama a tener gozo todo el tiempo. Y es, después léanlo, gócense en el Señor, alégrense y gocen. Todos los capítulos es gócese y gócese y gócese. Pablo estaba escribiendo desde la cárcel y le estaba diciendo a la gente, gócense en el Señor. Ahora, te voy a decir algo, tú y yo no podemos producir gozos por nosotros mismos, no podemos. O sea, a una gente que esté deprimida, a una gente que esté triste, a una gente que esté mal, ¿cómo tú en base a qué le vas a decir? Gózate. No puede. En Cuba estuve en una escuelita de verano y había un chorro de niños, habían como 150, 200 niños en esa escuelita de verano. Y me tocó hacer de payaso con alguien. Y yo creía que yo era mal payaso, sinceramente. Pero esta persona se puso y empezó, niños, ríanse. ¿Ustedes creen que los niños se rieron? Pues no, se asustaron. Y como 3 veces, niños, ríanse, ¿por qué no se ríen? Y yo, no, hombre, no, es terrible. Terrible. Yo estoy asustado y no soy los niños. Entonces, mis hermanos, no, a una persona tú dices, ¿siente gozo? ¿Y por qué voy a sentir gozo? El gozo viene de una causa. Y te lo voy a explicar ahorita mismo. Si a ti yo te dijera, ¿sabes qué? Cuando salgas de aquí, ahí tienes el último carro el carro del año, desde tu sueño, es tuyo. Llévatelo, agarra la llave en recepción y llévatelo. ¿Cómo te haría sentir esa noticia? Si estás luchando, si estás batallando con una enfermedad, si yo te dijera, cuando salgas de aquí ya eres sano, ¿cómo te haría sentir esa noticia? O si estás batallando, piensa en cualquier problema que tengas ahorita mismo. Cuando salgas de aquí, ya no lo vas a tener. ¿Cómo te haría sentir esa noticia? ¿Alegre? ¿Con gozo? No sé. El punto está que el gozo que nos manda a tener Dios en su palabra tiene que ver con algo que pasa antes. Y ese algo que pasa antes es el Evangelio. Ese algo que pasa adelante es lo siguiente. Dios ha venido, me ha salvado, me ha perdonado los pecados. El cielo está conmigo y por lo tanto, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie. Nadie está contra mí. Nadie va a poder hacerme frente y yo voy a poder hacer todo el propósito que Dios tiene para mi vida porque Dios está conmigo. Y cuando me muera, me voy con Él. No tengo problema. Pastor, por eso es muy fácil. Humanamente imposible. Pero espiritualmente si has confiado en Cristo, sí, creíble.
Mi hermano, si tú crees en Cristo y alimentas el Espíritu, puedes tener gozo en tu vida. Todo lo que pasa en tu vida viene para bien. ¿Cómo me vas a decir que una enfermedad va a ser para bien? Yo no lo sé, no lo entiendo, pero Dios dice que es para bien. ¿Tiene algún propósito con eso? ¿Tiene algún propósito? Y ahorita, ¿cuánto vas a durar? ¿Cuánto más vamos a durar aquí? ¿40, 50, 60 años? ¿70 años? Después ya no vamos a... Ya, esto es algo provisional, este es el interín, esta es la pausa de hidratación. Cuando muramos, ahí es cuando viene de verdad el tiempo. Si eres guiado por el Espíritu, pues Dios está contigo y vas a heredar el reino de los cielos. Miren esta comparación. Recuerden que al principio le dije que eran 2 decisiones y tú le das luz verde a lo que tú quieras. Le puedes dar luz verde a la inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, borracheras, orgía. Pero el Espíritu Santo te dice, oye, yo te he dado el dominio propio para que tú puedas resistir eso. Tú y yo podemos resistir eso en Dios. Las tentaciones pueden venir a nuestra mente, a nuestra vida, pero nosotros decidimos si le damos luz verde o no. Nosotros lo decidimos. Así de sencillo. De hecho, mi hermano, ¿sí entienden lo que es dominio propio? El pecado lo que hace en nuestra vida es nos lleva a ser más bestia, a ser más irracionales, a quitarnos la humanidad que Dios nos ha dado. El pecado produce eso en nuestra vida. Dios quiere devolvernos la calidad de ser humano otra vez, quiere devolvernos la calidad de una vida plena, pero el pecado intenta robárnosla. Cada vez que nosotros decidimos del lado acá, pues estamos dando paso a convertirnos como si fuéramos animales irracionales. Y el dominio propio es una cualidad que te permite decir, ¿sabes qué? Voy a estar firme en el propósito de Dios. Es la cualidad que te permite ser sabio y detenerte y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Pero es una cualidad que también que cuando eres lleno del Espíritu, por ejemplo, tienes todo tu sentido. Estás pleno, el Espíritu Santo llega a tu vida y cuando llega a tu vida te hace estar consciente, no pierdes el control, no te desenfrenas en ningún sentido. Entonces, si una persona está llena del Espíritu Santo, está en todo su sano juicio y cabal juicio. Falsa adoración, idolatría, hechicería. A lo mejor tú dices, no, hechicero no, pero voy a descargar la app del horóscopo a ver qué buena suerte hoy me toca, a ver si me gano la lotería o no. O, no sé, yo soy Capricornio, yo soy no sé qué. Cosas tan sencillas como esa. Estás confiando en cosas espirituales que no son de Dios. Cosas tan sencillas como esa, por ejemplo. O enemistades, pleito, ira, rivalidades, divisiones, sectarismo. Puedes apelar en vez de eso al amor, al gozo, a la paciencia. Yo sé que es difícil a veces, pero piensa primero cuando tú vayas a tratar con una persona, piensa primero qué Cristo hizo contigo. Incluso si esa persona te ha fallado, piensa lo que Dios hizo contigo. ¿Cuántas veces tú no has pecado y has fallado y Dios no se cansa contigo, sino que Dios te levanta y sigue caminando a tu lado y no te desprecia y te dice, ¿sabes qué? Ya vete, ya quémate en la hoguera. No me importa. Dios no hace eso con nosotros. Dios no hace eso con nosotros. Pero nosotros somos muy rápidos para enemistarnos porque es el orgullo que tenemos dentro. Somos muy rápidos para entrar en el conflicto. Somos muy rápidos para estar en las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo termina Pablo este pasaje? Y yo también lo termino. ¿Cómo termina? Los que pertenecen a Cristo Jesús, los que verdaderamente se han entregado a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, los que de verdad hemos creído en Cristo. Y esto no es metafórico. Esto no es metafórico. La cruz era un lugar de tormento. Jesús estuvo en ese lugar de tormento. ¿Y qué Pablo está diciendo? Los que hemos creído en Jesús, esas pasiones pecaminosas, pues nosotros las clavamos en la cruz también.
¿Qué quiere decir eso? No me voy a doblegar. No voy a hacerlo. Voy a seguir lo que Dios quiere que haga. Voy a seguir lo que el Espíritu me está diciendo que haga. No voy a doblegarme. No voy a doblegarme ni ante las cosas que me dicen que todo está mal y que no confío en Dios. Eso me va a llevar a deprimirme. No voy a doblegarme ante mi enfermedad, o no voy a doblegarme frente a un conflicto. No voy a doblegarme frente a nada que no sea el propósito de Dios para mi vida. Mi hermano, si has creído en Jesús, tienes este poder para hacerlo. Y tú y yo tenemos ese poder para hacerlo. Y es el mismo Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Yo estoy seguro que Pablo estaba seguro que él daba garantía de que si oímos al Espíritu y seguimos al Espíritu, nuestra vida va a ser más plena. A lo mejor no va a solucionarnos problemas, o no todos los problemas. A lo mejor nos van a buscar más problemas, pero nuestra vida va a ser más plena. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía, sigamos al Espíritu a donde nos lleve en cada aspecto de nuestra vida. Mi hermano, en el matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la iglesia, en toda nuestra vida. No hay un área en que Dios no quiere obrar en tu vida. Y a veces tú y yo nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? Pregúntate primero, ¿estoy dejando que Dios controle esta área de mi vida? ¿Hay algo que está trabado en la maquinaria que no la deja avanzar? Saca eso y verás cómo la maquinaria fluye. Saca eso. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de otros. Al final es lo que el consejo de Pablo nos está diciendo. Alimenta al Espíritu y no alimentes la carne. Alimenta el Espíritu y no alimentes los deseos malos de tu corazón. A lo mejor no lo van es muy probable que no lo digan, y es bueno que no lo digan, que lo tengan, esto es para ti y para el Señor, pero yo estoy seguro, 100% seguro, que tanto usted como yo tenemos deseos malos en nuestro corazón, que nos pasan pensamientos malos en nuestro corazón, en nuestra mente, que a veces le damos cabida, pero en ti está la decisión. Tú decides luz verde al Espíritu o luz verde a la carne.